Vamos a avanzar. Eh, Antes de empezar, recordaba una anécdota. Hace algunos años yo era coordinador de ingeniería naval y tuvimos que hacer algún cambio en la malla. Entonces, la materia dinámica del buque, antes de eso era fundamental. Pero queríamos hacer unos cambios, entonces queríamos poner, no sé, enfatizar en otra área de desarrollo, no me acuerdo cuál era. Entonces decidimos cambiar de dinámica del buque, que ya no sea fundamental, sino optativa, electiva. Me acuerdo del comentario que hizo Cristóbal Mariscal, un profesor que ya está jubilado. Me dijo: José Rolando, hemos pasado de formar ingenieros navales para formar maestros navales. Esa es la visión de él de la influencia, de la importancia de trabajar con dinámica. Vamos a hacerlo. Entonces, no sé si pueden ver mi Word, documento Word. Sí, sí, Listo. se observa. Entonces, vamos a tratar de ahorrar un poco de papel. Entonces, he conseguido esta cosa para ver si es que mejoramos. Este capítulo 1 realmente es un capítulo básico de recordar diferentes conceptos. Entonces, primero, ustedes van a ver que vibraciones, es una función que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, la función básica que necesitamos para describir todas estas cosas es una función armónica. Sino que esta función armónica la podemos presentar de diferentes formas. Entonces, una de las formas que más comúnmente se utiliza en esta área es una representación compleja. Fíjense bien, no es complicada, es compleja. Es decir, tiene una parte real y parte imaginaria. Y el considerar estas dos partes nos permite manejar muy fácilmente los desfases. ¿Sí? Entonces, esa es la tremenda utilidad. ¿Qué más? En este curso, en este capítulo, también vamos a recordar un poquitito de... algo que se hace extremadamente, con extremada frecuencia en esta área, ¿no? Usted pone la mano sobre algo que vibra. Dice, está vibrando. Entonces alguien le pregunta: ingeniero, ¿y cuál es la causa? Y yo qué sé. Entonces, lo que primero uno puede hacer es coger esa señal y pensarla como que es la sumatoria de armónicos. Piense bien, ya pensamos que podemos recordar los conceptos básicos o no, los parámetros básicos del armónico, y podemos combinarlos. Y el resultado de esa combinación es esa vibración que yo siento que es excesiva. Entonces, lo que podemos hacer es hacer esa descomposición. Entonces, de esa descomposición podemos identificar a través de la frecuencia cuál es el armónico, el componente que nos causa más problemas. Entonces, ese trabajo, ese proceso es lo que llamamos análisis de Fourier. Entonces, eso ustedes lo vieron también, no recuerdo en qué curso. Y finalmente, algo que también vamos a revisar aquí, en este capítulo 1, es cómo hacer simulaciones. ¿Sí? Entonces, yo tengo un problema. No sé, siempre recuerdo el caso, creo que fue una película del Titanic. Entonces ellos decían, tenían el barco acá, simularon que se le producía el daño, el barco se hundía. Y una vez que empezaba a hundirse, antes de tocar el fondo, él seguía una trayectoria media irregular. Y debido a la viscosidad del fluido, esa trayectoria no era única. Y eventualmente llegaba a diferentes posiciones. Entonces, lo que ellos hicieron, estoy hablando de una película, ¿no? Diferentes simulaciones. Entonces, empezaron esta cosa de aquí, hicieron el hueco, cambiaron un poquito y vieron a dónde llegaba. Entonces, eventualmente ellos encontraban que en cierta zona
¿sí? Más frecuentemente desembocaba, terminaba cayendo o depositándose en el fondo el barco. Simulación. Entonces, eso implica en el tiempo cómo va avanzando el sistema. Entonces alguien dice, sí, lo que pasa es que usted va a ver que hay casos en los cuales hay efectos complicados, no lineales. Y en esos casos la solución analítica es bien escasa, si es que existe. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos observarlo y todo lo demás? Una de las herramientas es una simulación. Entonces, en la simulación, usted puede incluir los efectos que considere necesarios, lineales y no lineales, y dependiendo de las condiciones iniciales, desemboca en una u otra posición. Entonces, ustedes aprendieron eso en análisis numérico. Entonces, la herramienta más comúnmente utilizada es la que se llama, el método que se llama de Runge-Kutta, de cuarto orden. Entonces, también vamos a revisar eso como parte del capítulo 1. Pero para empezar necesitamos hablar sobre funciones armónicas simples. Entonces, eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, una función armónica simple, básicamente podemos decirla, es una función que se puede describir con un seno o coseno. Nosotros normalmente trabajamos con coseno porque ya vamos a ver, lo asociamos con la parte real de un complejo. Y una forma de representar estos armónicos es justamente complejo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos, por ejemplo, una amplitud A coseno de omega t. Entonces, si ustedes grafican esto, ustedes ya lo saben muy bien, tienen una cosa así, perdonen que mis rectas no sean tan rectas aquí. Entonces, esto de aquí es tiempo, y aquí tenemos la función que quiero representar, y empezamos aquí en el tope, porque es coseno, y a partir de ahí, y tenemos positivo, negativo, etc. Ya está. Entonces, esta constante A, fíjense bien, esta es una constante A, es la que llamamos amplitud. Y básicamente es el máximo valor que esta función puede tomar. Entonces, eso significa, fíjense bien, que esta forma de presentar el armónico, que no es la única, es una, es bien útil. En el sentido de que directamente, si yo tengo algo como esto, directamente el valor A es el máximo valor que puede tener la función. Entonces, esto es algo extremadamente útil. Esta otra de aquí, por favor, es omega. ¿Sí? Lo voy a poner acá arriba. Es así, es omega. No es W, es omega, por favor. En algunos casos necesito la letra W para otra cosa. Entonces, por favor, diferenciamos. Es omega. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la frecuencia angular. ¿Ya? Normalmente vamos a hablar de frecuencia. Y alguien dice, no, pero bueno, para empezar lo vamos a llamar frecuencia angular. Pero, eventualmente, cuando avancemos en el semestre, ustedes van a darse cuenta de que si usted expresa la frecuencia con ciertas unidades, automáticamente usted reconoce si es una frecuencia angular o es una frecuencia, simplemente frecuencia, por las unidades. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora, si es que esta función f es longitud, ¿sí? Entonces, simplemente el a, la amplitud, tiene que tener unidades de amplitud, de longitud. Pero, por ejemplo, en este momento el ingeniero Isaac viene de Galápagos haciendo mediciones de aceleración. Entonces, si este f de t fuera una aceleración, entonces la amplitud de esa función obviamente tiene que tener unidades de aceleración. La frecuencia angular omega, ¿sí? Esta en cambio tiene unidades de radianes por unidad de tiempo. Entonces, omega tiene unidades de radianes por unidad de tiempo.
Normalmente el tiempo lo expresamos en segundos, es decir, pero en general es eso, es tiempo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de que estamos diciendo, por ejemplo, entonces decimos, ¿no? Radianes por segundo. Entonces decimos radianes por segundo. Entonces, los radianes, recuerden ustedes, implícitamente son adimensionales. Entonces, muchas veces escribimos simplemente 1 sobre S. O más, a veces tenemos un poco de pereza y podemos poner simplemente así. Pero fíjense bien, son expresiones de las unidades clásicas para expresar frecuencia angular, radianes por segundo. Ahora, no sé, en los problemas típicamente lo damos así, pero es posible que en algún momento alguien pueda hablar de radianes por minuto, pero típicamente es eso. Pero en general es radianes por unidad de tiempo. ¿Qué más? Fíjense ustedes, ¿no? Aquí tenemos el producto de omega por t. Entonces, si es que omega t, esto de aquí, se incrementa en 2pi, entonces lo que va a pasar es que la función, ¿sí?, se repite. Entonces, si omega t se incrementa en 2pi, entonces la función completa un ciclo. Esto es, empieza a repetirse. ¿Okay? Entonces, omega es una constante. Entonces, el tiempo es el que se incrementa. Entonces, por ejemplo, si empezamos aquí, ¿sí?, el sistema desarrolla este movimiento y el momento que estamos acá, fíjense bien, obviamente nos repetimos. Entonces, la distancia de aquí a acá en la que se ha incrementado el tiempo, que hace que omega t se incremente en 2pi, la vamos a llamar el período. Entonces, vamos a cambiarle el colorcito, le vamos a poner, esto es el período, típicamente lo llamamos tau. ¿Eh? Entonces, si este incremento en tiempo lo llamamos tau, entonces podemos poner aquí, ¿no? Llamando a este incremento en tiempo tau. Entonces tenemos que omega por tau va a ser 2pi. Y ustedes recordarán de su curso de física, ¿cómo le llamamos a tau? ¿Alguien? ¿Tau lo llamamos? Entonces, al parámetro tau lo llamamos Periodo. período. Entonces, piense bien, cuando ponemos corchete estamos fajándonos con las unidades. Entonces, en este caso, el período significa t tiempo para completar un ciclo. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, si ponemos acá omega, si lo ponemos de aquí, lo deducimos de aquí, sería 2pi sobre tau. Entonces, fíjense bien, el 2pi lo podemos interpretar como si fueran los radianes que tiene que avanzar para que se complete un ciclo. Y el tau, tal como hemos puesto aquí, significa el tiempo que tiene que transcurrir para que el sistema complete un ciclo. Ustedes cancelan y tienen el omega, está expresado en radianes por tiempo, que era lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Sí? Entonces, por favor, omega
radianes por unidad de tiempo, 2pi sobre tau. Tau tiene unidades de segundos para completar un ciclo. Ok. Antes de dejar este gráfico, aquí podemos reconocer un par de detalles, ¿no? Hemos dicho que la A es la amplitud, entonces la distancia desde aquí hasta acá, hasta el origen, es A. Y también, distancia de aquí hasta acá, el mínimo valor sería A. ¿Ah? Entonces, el máximo valor o el mínimo valor se reconocen como más o menos A. Y los amigos de oceanografía, a ellos les gusta, parece ser que cuando ellos observan el fenómeno, ellos observan desde acá arriba. Entonces, como quien dice, ellos se fijan en el máximo y en el mínimo. Entonces, normalmente ellos hablan es de la distancia de aquí a acá. Y ellos normalmente hablan de la altura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ellos hablan de la altura significativa de la ola. Entonces, con eso quieren decir es que el doble de la amplitud, por si acaso, ¿no? Ya está. Entonces, seguimos hablando o recordando, porque estos son conceptos que ustedes tuvieron en Física 1. En algunos casos es mucho más conveniente expresar la frecuencia. Si este omega implica frecuencia, es decir, con cuánta rapidez el sistema completa un ciclo. Omega sobre, 2pi sobre tau. Entonces, mientras más pequeño sea tau, eso significa que el omega es más grande. Si más rápidamente completa el ciclo. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, 40 radianes por segundo, chútale, como que físicamente es un poco difícil percibirlo. Entonces, en algunos casos, o con mucha frecuencia, la frecuencia no se especifica en radianes por segundo. Matemáticamente es necesario, pero en física, en términos físicos, no es tan conveniente. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Entonces, vamos a decir eso. Muy frecuentemente, ¿sí? La frecuencia la expresamos en unidades de ciclos por unidad de tiempo. Y muchas veces a eso le damos lo denotamos con la letra F, obviamente de frecuencia. Entonces, fíjense bien, tenemos dos formas de llamar frecuencia. Y podemos llamarla omega, radianes por unidad de tiempo, o bien F, que serían ciclos por unidad de tiempo. Entonces, por favor, matemáticamente, ustedes van a ver que si diferenciamos la función, el omega va a aparecer delante. Entonces, necesitamos que en ese caso el omega sea tal. Es decir, expresemos la frecuencia en radianes por segundo. Pero físicamente, por ejemplo, yo le digo, yo tengo un periodo del barco. El barco tiene un periodo de 3 segundos. Entonces, físicamente digo, mire, este es el movimiento. Si yo le digo 5 ciclos por segundo, entonces estoy haciendo así. Pero físicamente lo puedo como percibir mejor. Entonces, cuando querramos dar la respuesta, es preferible, creo yo, ponerlo en ciclos por segundo o ciclos por minuto. En cambio, matemáticamente tenemos que trabajarlo en radianes por segundo. De otra forma, tenemos problemas en las partes dimensionales. ¿Ok? ¿Y cómo se relacionan entre ellos? Pues fácil. Entonces, si F, yo recuerdo que lo tengo definido como ciclos por unidad de tiempo. Y entonces yo quiero relacionarlo con omega, que está en radianes por unidad de tiempo. Entonces, fíjense bien, lo que yo puedo hacer es, en este caso, simplemente recuerdo la constante 2pi. ¿Qué representa 2pi?
representa los radianes para completar un ciclo. Entonces, fíjense bien, si yo tengo omega y lo divido para 2pi, ¿cuál es el resultado? Ciclos por unidad de tiempo. Entonces, omega dividido para 2pi corresponde a f. O bien, omega es igual a 2pi por f, como quieran. Pero son formas de expresar frecuencia. ¿Sí? Insisto, ¿no? Si lo expresamos como f, ciclos por segundo, físicamente yo lo puedo, como dice, visualizar. Pero matemáticamente necesito meterlo como omega. En algunos casos, algunos autores prefieren hacer una especie de combinación. Entonces, por ejemplo, aquí, en lugar de omega, ellos podrían poner 2pi f, que también es una forma en que lo van a encontrar. En cualquier caso, lo importante es que esto tiene que tener unidades de radianes por segundo o por tiempo, de tal manera que multiplicado por el tiempo me da radianes, y esos radianes los puedo evaluar como en la función coseno. Sí, o sea, yo no puedo evaluar el coseno de medio ciclo o de un tercio de ciclo. Tengo que expresarlo en radianes. Y ahí sí puedo, el ángulo. Y ahí sí puedo evaluar el coseno. Ok. Vamos a complicarnos un poquito más, a ir avanzando. Entonces, es posible que en ciertos casos yo tenga un desfase, que es lo que normalmente ocurre de aquí para allá. Mande, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? No. Ok. Decimos, muy frecuentemente, ¿sí? Los armónicos, armónicos no tiene H, ¿no? En español, así es. Perdón, déjeme ir para arriba. No tiene H en este No tiene otro. H. Sí, bueno, aquí sí lo puse en inglés. Ok. Ok, gracias. Los armónicos se presentan con desfase. Entonces, por ejemplo, yo tengo otra función, vamos a llamarla una función g de t, que lo tengo como una amplitud b, por ejemplo, diferente, y por un coseno de omega t, pero ahora está desfasado. Entonces, ya sabemos, ¿no? B sería la amplitud de la función, omega sería la frecuencia de la función, pero ahora este aquí es un desfase. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este caso, si este es positivo, entonces yo digo G de T está adelantada respecto de F. Y si fuera negativa, pues ni hablar, estuviera atrasada. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues simplemente recordamos. Entonces, G de T sería, ¿no?, el B coseno de phi, coseno de omega T, más o menos. ¿Alguien aquí me acuerda? Más o menos. Señor Ruiz, aquí va, más o menos. Señor Menos, Ruiz, doctor. menos, sí. Piense bien, esos son más o menos, no me echen la culpa a mí. Simplemente hay que recordarlo, no hay más. No hay más, no se puede hacer más, simplemente hay que recordarlo. ¿Cómo lo recuerdo? Simplemente practicándolo. No hay más. Entonces aquí tengo B seno de phi por el seno de omega t. Entonces fíjense bien, esto que está aquí es una constante y esto que está acá, incluyendo el signo, es otra constante. Entonces yo esto de aquí lo puedo llamar, por ejemplo, como A coseno, A sub C y A seno. Entonces fíjense bien, esto que está aquí, yo lo puedo poner como G de t
que sería igual a una constante que la estoy llamando A sub C coseno de omega t más A sub S, otra constante, por el seno de omega t. Entonces, fíjense bien, esto que está aquí corresponde a esto que está acá. Son iguales. Entonces, lo que va a pasar es de que en diferentes etapas del proceso, de nuestro proceso de cálculo, vamos a tener necesidad de expresarlo de una u otra forma. ¿Sí? De las dos formas lo vamos a utilizar, ¿no? Pero, en fin, habrá que poner un poquito de esfuerzo en saber cómo ir de una a la otra. Entonces, por ejemplo, si yo le doy una función como esta, ¿no? G de t igual 5 coseno de omega t más 8 seno de omega t, y le pregunto, ¿cuál es el valor máximo? Y usted dice, de una no lo puedo. Yo tendría que convertirlo de esta a la forma de acá. Y entonces allí sí puedo saber que esta, la amplitud, es el valor máximo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no, esta es una forma, esta es otra forma, las dos tienen su aplicación. Entonces, si yo tuviera, como en este caso, yo tuviera la amplitud B y el desfase phi, yo pudiera ir de aquí a acá abajo. Pero también es posible que en algún momento empiece de la otra forma. Es decir, yo tenga una expresión como esta, AC y AS. Entonces necesito ir de aquí, de regreso, a la forma primera. Ya lo vamos a comentar porque son relaciones básicas. Entonces, en cualquier caso, antes de ir a eso, recordemos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Geométricamente. Entonces, estamos hablando de que tenemos la función, así. Wow, me salió bien la recta hoy día. Entonces, voy a ponerla punteada. Este sería el coseno de omega t. Allí. Pero este de aquí, fíjense bien, tiene un desfase. Entonces, vamos a cambiarle de color. Entonces, fíjense bien, el desfase significa que a tiempo, bueno, déjenme poner aquí perdón. Aquí, entonces, esto es tiempo. Y esta es la función g. Entonces, este es tiempo 0. Entonces, el momento en que le pongo este desfase, ¿sí? Eso significa que a tiempo 0, el coseno valía, el ángulo valía un cierto ángulo phi. Eso significa que es como si estuviera acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es coger esta cosa, esta función, esta curva, y moverla hacia la izquierda. Es decir, este de aquí lo muevo hacia la izquierda. Entonces, ahí resulta la función con el desfase. Una cosa así. Entonces, este sería a coseno de omega t más pi. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo es negativo, ¿sí? Antes de empezar entonces ahí teníamos el valor máximo. Entonces, esto hay que hacerlo así, o sea, moverlo, trasladarlo hacia la izquierda cuando el desfase phi es positivo. Lo contrario, cuando el ángulo de desfase es negativo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Entonces, fíjense bien, ¿no? Insisto, de las dos formas tenemos que preocuparnos, porque cada una de ellas, ya van a ver en el capítulo 2, hay aplicabilidad. Si necesito manejarla de las dos formas. Entonces, si yo les doy la amplitud B y el desfase phi, ¿sí? Si yo le doy B y phi, a través de estas relaciones trigonométricas ustedes pueden llegar acá y pueden calcular A sub C y A sub S. La cuestión es, ¿qué pasa si quiero ir en dirección contraria? O sea, yo les doy A sub C y A sub S y quiero que calculen B y phi. Entonces, recuerden, eso es fácil de utilizando nuestra trigonometría de colegio, ¿no? Entonces, yo tengo que A sub C, ¿sí? Es, tal como hemos visto arriba, A coseno de phi. Y A sub S es menos A seno de phi. Entonces,
si yo tomo el cuadrado de este y le sumo al cuadrado del seno, entonces el cuadrado de este me va a dar A es A cuadrado coseno cuadrado de phi. Y el cuadrado de acá igual, me va a dar A cuadrado seno cuadrado de phi. Entonces esto es 1. Entonces, simplemente, ya recordamos, ¿no?, que el, la raíz cuadrada de A coseno cuadrado más A seno cuadrado me da el A. Bueno, no, perdón, esto debería ponerlo es B, perdón. Pero bueno, aquí debería ser es B, esto debería ser es B. No sé por qué la puse así. Ahí. Ya está. Y la otra es el desfase. Entonces, claro, aquí tengo seno de phi, acá tengo coseno de phi. Entonces, si yo hago el cociente de menos B seno y lo divido para el B coseno. Fíjense bien, por favor, este negativo afecta al numerador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Si yo le cambio el signo a esto, yo tendría A seno de phi, y en el denominador, perdón, esto es B. Y aquí tendríamos, caramba, no, pues este está mal. Allí. Perdón. Entonces estoy dividiendo este de aquí. Este de aquí es, déjeme, ya no quiero cometer más tantos errores, es A seno. Entonces este de aquí lo hemos llamado A seno, A coseno. Entonces el A seno es igual a B seno de phi. Y el de acá es B coseno de phi. Entonces cancelamos esto y ya nos damos cuenta de que esto es tangente de phi. Entonces, la tangente de phi sería menos A seno sobre A coseno. Entonces, si saco la tangente inversa, podría sacar phi. Y con esta relación de aquí, el b sería la raíz cuadrada de la parte coseno cuadrado más la parte de seno cuadrado. Y ya está. Entonces, fíjense bien. Si yo les doy una función como esta, en la que tengo una parte cosenoidal y una parte senoidal, y les pregunto cuál es el máximo, entonces ya sabemos que tenemos que calcular es la amplitud. Y si quisiéramos graficarlo, bueno, hay muchas formas. La forma más fácil sería expresarlo como si fuera un armónico con fase. Una vez que yo identifico la fase, si es positivo, yo sé que tengo que mover esta curva hacia la izquierda. Si es negativo, esta curva la muevo hacia la derecha. ¿Cuánto? De tal manera que esta relación se cumpla. Es decir, a tiempo cero, tengamos el coseno de phi. Ya está. ¿Preguntas? Hasta ahí. Buenos días, soy Nevares. ¿Podría leer donde tachó A y B arriba para saber cuál es cuál? ¿Arriba o No, abajo? abajo sería, abajo. Ajá. Esto es abajo. ¿Cuál es A y B ahí? ¿Dónde tachó? Veamos acá. Entonces, el A coseno es B coseno de phi. Entonces, este aquí es, no sé si se va a notar, esto es, voy a poner aquí arriba. Esto es B, y esto aquí debería ser B. Porque estas expresiones de aquí, estas expresiones sí corresponden a esto de aquí. Es decir, A coseno es B coseno de phi. A coseno es B coseno de phi. Y A seno es B seno de phi, menos. ¿Ok? Entonces, como resumen de esta relación, ya hemos recordado las relaciones básicas y lo que tenemos ahora que recordar es que si yo tengo A coseno de omega t más phi, yo debería ser capaz de expresar esto como A coseno,
A sub C, caramba. A sub C coseno de omega t más A sub S seno de omega t. Entonces, si yo le doy esta forma y le pregunto cuál es el valor máximo, con esta relación de aquí, usted debe ser capaz de calcular el A. Y si yo quiero hacer una combinación, ya vamos a ver, entonces a partir de estas, recordando la definición, esta definición de aquí, yo puedo ir de aquí hacia la derecha. Entonces son dos formas de expresar los cosenos, los armónicos, perdón. Bien, nos vemos el día viernes para avanzar sobre la representación compleja de estos armónicos. Entonces tendríamos tres formas de representar armónicos. No sé si hay alguna otra inquietud antes de despedirnos. ¿No? Muy bien. Entonces, buenos días. Gracias por su atención.